Bueno, para comenzar entonces a hablar de este tema de cómo, cómo nosotros en el Tribunal de Disciplina eh, podríamos encuadrar las causas que van ingresando como más frecuentes, cuáles son las sentencias más frecuentes, cuáles son los motivos de error más frecuentes, es que ponemos a disposición esta estadística que publica a través del Consejo Profesional de Agrimensura el Tribunal de Disciplina, que digamos, eso es un trabajo hecho entre el análisis estadístico entre 1985 y 2016, pero que de alguna manera debe tener una continuidad en porcentajes de mayoría a minoría en relación a los distintos ítems estudiados. Eh, lo que vamos a mirar acá es, en principio, sabiendo que todo trámite que va a ser analizado dentro del tribunal debe iniciarse con una denuncia. Para hacer una especie de repaso de lo que implica la denuncia, tenemos distintas alternativas para iniciar ese trámite. ¿En qué se puede basar una denuncia? Puede haber una denuncia de un comitente hacia un profesional en función de una situación controversial no pautada dentro del contrato o pautada y no correspondida dentro del contrato, o por un ejercicio ilegal dentro de la labor propia. Dentro de todas las posibilidades, esto por ahí encuadrarlo así en forma específica, pero sabemos que las denuncias pueden ser por distintos motivos, pero además pueden estar radicadas desde distintos lugares. Lo más común o lo que más rápidamente identificamos es que nazca de la queja de un comitente. Pero también puede ser por un colega, por un profesional de la agrimensura, puede ser nacida del Consejo Superior, puede ser nacida desde el organismo de registración y aprobación de planos, que es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, puede nacer en el Consejo Profesional del Colegio de Distrito, en la Subsecretaría de Tierras, que es otro organismo de aprobación de algunos tipos de planos, como son los planos que se aprueban por la ley 24374, que es la ley Pierre. Bueno, estos son algunos de los aspectos. Acá van a encontrar, porque en aquella época todavía había un deslinde entre la aprobación de planos de ARBA y la aprobación de planos en geodesia. Hoy geodesia forma parte de ARBA. ¿Qué se aprobaba en geodesia? Los planos de mensura. ¿Sí? Toda su variedad, mensura y unificación, mensura y subdivisión, anexiones, bueno, todo tipo de planos en forma general que aparezcan mensuras, o por lo podríamos decir al revés, solo se aprobaba en ARBA todo lo referido a pH, a propiedad horizontal. Luego, geodesia entró dentro de ARBA y ahora la oficina no es más geodesia, sino mensura de tierra. Por eso muchas veces van a haber normativa vieja asociada a los planos de mensura, nacidas desde este organismo que era geodesia, que en aquel momento, y no es un tema menor, dependía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ¿sí? Mientras que ARBA originalmente era el Ministerio de Economía.
Y ahora es una agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires donde está todo allí. O sea que para hacer un raconto así general, en ese edificio actualmente se aprueban los planos de propiedad horizontal como antes, se aprueban los planos de mensura, además también se visan y se aprueban las constituciones de estados parcelarios y los legajos parcelarios. ¿Sí? Bien, volviendo al cuadro que estamos analizando, vamos a encontrar que la mayor cantidad de denuncias nace de un comitente. ¿Y qué es lo que hace el consejo profesional frente a la queja de un comitente? Porque para hablar del proceso en el que nace la disconformidad de una persona que está fuera del sistema, digamos, que nos contrató a nosotros, y que entiende que las formalidades no se están cumpliendo, en general el tiempo máximo para el cumplimiento de las formalidades seguramente se excedió y en demasía. Porque para que uno registre que algo está pasando, digamos, hay alguna cuestión que está siendo incorrecta, es como que en realidad se detectó seguramente mucho más tarde de lo que establecieron el consenso contractual que se estableció inicialmente con la tarea. Entonces, ¿qué pasa? En general, el comitente llega al consejo profesional con una inquietud diciendo, vengo a plantear que tal persona no está cumpliendo digamos, no me entrega el plano, no termina el plano, empezó la tarea hace, supónganse, 2 años, todavía no tengo información del plano, no me contesta el teléfono, no puedo dar con él, y la verdad es que necesito ese plano y tengo que seguir con la tramitación que viene por detrás. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hace en general actualmente el Consejo Profesional Colegio de Distrito? Primero se verifica si el profesional está debidamente matriculado y si está en actividad, o sea, habilitado para el ejercicio de la profesión. En segunda instancia, seguramente a posteriori de que venga esta presentación, cite al comitente y al matriculado para conversar y ser como mediador en esta situación, para evitar el proceso inicial de la denuncia cuando por allí hay una falta simplemente de comunicación de la situación. Conocer el motivo antes de denunciar arriba. Exactamente, exactamente. Analizamos un poco más profundamente con el análisis simultáneo de ambas partes. Entonces, se lo cita a ambos, primero se le avisa al profesional y luego se lo cita a ambos para esta conversación. Y en esta conversación se ve que surge. Si hay cuestiones que son inherentes al ejercicio de la agrimensura que deben ser aclaradas, si no fueron aclaradas y por eso hubo demoras, bueno, aquí intervendrá el profesional explicando cuál es la situación y el consejo colaborará con el análisis desde su análisis profesional. O sea, que puede ser factible que haya pasado un inconveniente que nazca en la tramitación, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces, y lo he dicho marcadamente, que los planos de mensura para prescribir no nacen de un título de propiedad, justamente, está en búsqueda de un título de propiedad a futuro, ¿no? A través justamente de una medida judicial. Entonces, si no tenemos la información exacta de cómo identificar ese inmueble en el registro de la propiedad,
es un tiempo que nos lleva ese análisis, y ese análisis puede demorar, y a veces no encontrar la forma de cómo poder solicitarlo. Y esto puede ser, por ejemplo, un exceso en tiempo de lo que se haya pautado originalmente en el contrato. Ante esa situación, bueno, aquí cabe la aclaración, y si no fue hecha en su momento, establecer que la demora se debió a esta circunstancia y puede haber habido otras, ¿no? Lo que quiero decir con esto, comitente y profesional frente a frente, aclarando ambos la situación que los lleva a esta cuestión incómoda previa a una denuncia. ¿Sí? Si en esta cuestión no se aclaran los pasos a seguir para adelante, o sea, compromiso de ambos, porque también puede pasar que el comitente no haya pagado lo que le correspondía pagar, o tenga deuda y no registre que tiene deuda dentro del trámite y tiene que tener liberada la partida a la hora de, por ejemplo, registrar un legajo parcelario. Y entonces en ese aspecto haya habido situaciones que no fueron aclaradas en su momento, pero no se pudieron hablar, y respondan, digamos, o los orígenes estén en otro lugar, no en una ineficiencia profesional. De esta cuestión surgen acciones. De esas acciones se puede evitar el proceso. Ahí estará, seguirá de mediador el consejo profesional con la idea de ver qué es lo que ocurre. Se pautará un tiempo y dirá, bueno, avanzamos por este camino, planificamos de esta manera y veremos los resultados. Y evitamos el proceso a priori. Puede que no funcione y que de una el comitente diga, no, no voy a la mediación, porque la verdad que insistí por distintos motivos y no lo logré, o el comitente diga, no, no me interesa conectarme perdón, el profesional diga, no me interesa conectarme con el comitente, y que la historia aquí queda terminada. Entonces, ¿qué cabe? Iniciar el proceso, que se inicia a través de la denuncia. ¿La denuncia qué es? Es un documento que se presenta por escrito, lo presenta a quien le interesa, a quien tiene interés genuino de denunciar al otro. Volvemos a decir, repasamos, comitente, profesional, institución, consejo, etcétera, etcétera, aclarando cuál es el motivo, ¿sí?, de la cuestión contraria a la ética que debe denunciar, obviamente anunciando qué profesional debía cumplir con esa responsabilidad y no lo hizo. En el caso de que estemos hablando de un plano de mensura o de un inmueble sobre el que se esté realizando una tarea específica de agrimensura, debemos identificar ese inmueble y simplemente con estos elementos, sin excesivas pruebas, sino algún dato que justamente justifique y fundamente la presentación de la denuncia, y firmando esa denuncia, quien la presente, estaríamos en condiciones de iniciar la primera etapa del proceso. Bueno, de esta torta clara nos queda entonces que la mayor cantidad de denuncias nace de comitentes. Ya que hablamos de motivo de la denuncia, recién lo describimos. ¿Cuáles son los motivos de las denuncias más frecuentes? Miren esto. 25%, 1, errores en estados parcelarios. 2, con
el 13, bueno, vamos al 4, perdón, vamos al 4, así vamos siguiendo. Demoras en la entrega al comitente de planos de mensuras y o de propiedad horizontal. El que le sigue es el 6 con un 20,42%, que es irregularidades y o errores con declaraciones juradas y o aportes ante el Consejo Profesional de Agrimensura y Caja Previsional. Vamos a parar un poquito acá. Irregularidades y o errores con declaraciones juradas. ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos de declaraciones juradas? Sí, entiendo que sí. Para presentar los formularios. Los formularios de revalúo, ¿no? Bien, entonces, los errores y irregularidades, ¿qué puede haber? ¿Irregularidad? ¿En qué se imaginan que puede haber en una declaración jurada? Sí, porque está construido. Una puede ser eso, irregulares, o sea que declaramos. Algo y hay más. Hay exactamente una cuestión, sería, porque sabemos que detrás de todo esto implica un impuesto inmobiliario que nace de la base evaluatoria que fue declarada en ARBA, ¿no? Bien, entonces declarar de menos, a pasar de largo construcción que estaba en condiciones de ser declarada y no se declaró. Y otra opción, que es la más habitual, chan, 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 la fecha, la data, como le decimos. ¿Eh? Nosotros podemos decir, se declaró, la estoy declarando hoy, pero en realidad hay elementos más que elocuentes. Si miramos, por ejemplo, las imágenes del Google, podemos irnos para atrás algún tiempo, no mucho, y ver que esa construcción por ahí ya estaba, esto lo investiga naturalmente ARBA, y decir que la fecha es de ahora para no generarle deuda, pero en realidad la construcción había nacido hace 10 años atrás, supongo, o menos, porque en realidad el Google tenemos del 2006 en adelante. Esto puede pasar, eh, pero en realidad son cuestiones, evidentemente, que son bastante común. Con respecto a los aportes en el Consejo Profesional de Agrimensura y en la caja, bueno, no sé, no, ustedes no lo alcanzaron a ver, creo que todavía, pero en el cálculo de honorarios hay una opción en la que, por ejemplo, nosotros podemos hacer un visado en bloque. ¿Qué es un visado en bloque de un estado parcelario? Es cuando hay varios estados parcelarios a realizar de un mismo propietario. ¿Sí? Y muchos agrimensores que trabajaban con escribanías habían tomado la titularidad, que no es real, de la escribanía como comitente y habían puesto todos los estados parcelarios en esa posibilidad de visación en bloque. ¿Qué implica como ventaja la visación en bloque? Es que yo tengo un descuento del honorario mínimo en lo que se refiere a parcelas construidas del 80%. ¿Sí? O sea, se encabeza una por el valor total y todas las demás, si son construidas, se toma un honorario del 80% del honorario mínimo. Entonces tenemos un aporte reducido en un 20% del valor del contrato. Eso para lo que es construido y para lo que no es construido tiene una disminución mayor. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, muchos profesionales que trabajaban con escribanos tomaban como comitente al escribano y hacían este tipo de aportes en bloque, reduciendo la cantidad de aportes.
y la tasa de visado. Entonces, se detectó, lo detectó el Consejo Profesional y envió a los profesionales al Tribunal de Disciplina a través de una denuncia. Esto es el caso 6 que estuvimos hablando. El 2 tiene que ver con errores en la confección de planos de mensura y propiedad horizontal. El 7 tiene que ver con incumplimiento ético y/o en las funciones institucionales. Bueno, esto acá, digamos, es amplio. Incumplimiento ético y/o en funciones institucionales puede ser funcionarios que están trabajando con bloqueo de título en la profesión independiente, se me ocurre, y puede haber casos mayores que no se me están ocurriendo ejemplos. ¿Sí? Y el 3 estaríamos hablando de errores en la confección de legajos parcelarios. Esto entonces dijimos como motivo de las denuncias más frecuentes. Dice motivo de la denuncia dentro de errores de plano de mensura y/o propiedad horizontal, la mayor cantidad responde a cuestiones geométricas o de cierre. Tema complicado. Otros tienen, se ve que es variable, el 29, casi el 30%, y cuestiones dominiales el 5%. Hoy en día, en aquel momento, las cuestiones dominiales no se le daba una mirada tan fuerte como se le da hoy en día. Hoy por este tema, obviamente, es una de las observaciones. De hecho, nosotros adjuntamos en el previo el informe de dominio. Entonces, una de las cosas que chequea el visador es que lo que dice concretamente, literalmente, el informe de dominio debe estar plasmado en el croquis según título, con los errores que consigne, con la forma de descripción tal cual la consigne. Todos esos elementos deben estar literalmente descritos desde su denominación, y cuando hablo de denominación digo, si dice Linda con lote 3, yo voy a poner lote 3, no parcela 3, porque tal vez catastralmente es parcela 3, pero eso va a ir al croquis de mensura. Si es lote 3 según el informe de dominio, literalmente, en el croquis, según título, aparecerá la palabra lote acompañado del número 3. Si ese 3 está escrito con letras, lo pondré de la misma manera que esté informado en el informe de dominio. Esto tiene que ser textual lo que dice el informe de dominio. Esto ya lo ténganlo como premisa desde ahora. Bueno. Vamos a seguir con errores en estados parcelarios. Fíjense que se vuelve a repetir la misma cuestión. Tienen cuestiones geométricas como el mayor porcentaje, valuatorias le sigue. Dentro de las valuatorias no está la data, en tercer lugar está la data, o sea, estamos hablando de incongruencia con la realidad, mentimos la data para no generar deuda, no decimos la verdad. O a veces nos lo informan y confiamos en la información del comitente y no debiéramos, porque existen datos. Nosotros en esto tenemos que ser muy cautos, ¿sí? Porque en el Estado parcelario, en la Constitución de Estado parcelario, nosotros estamos siendo funcionarios del Estado, informando al Estado justamente cuestiones que van a quedar registradas dentro de el registro cartográfico y el registro parcelario.
Entonces, en este aspecto, debemos ser cautos con el tema de la data y si no tenemos la certeza de que lo que nos está diciendo el comitente sea verdad, pues bien, vamos a salir a investigar qué pasa con los planos de obra, qué pasa con las imágenes, todos los elementos que puedan dar lugar a que esta certeza se dilucide. ¿Mm? Bien. Errores en los legajos, y seguimos más o menos con la misma cuestión. Acá bajamos lo geométrico. Bajamos lo geométrico por una realidad. El legajo parcelario previamente se aprobó el plano. Y el plano hicimos nosotros. Y geométricamente se supone que ya atravesamos el análisis del plano. De cualquier forma, les debo decir una realidad. Ningún visador se pone a hacer el cálculo del cierre. ¿Sí? Es responsabilidad profesional. Pero si se detecta por grosero que el cierre, obviamente, digamos, no cierra como debiera cerrar, pues bien, esto se podría trasladar después al legajo parcelario, habiéndose aprobado el plano, y detectar en el momento del legajo parcelario. Sancionan también con el que vos que haya mucho mal el cierre, o sea, que mientas con las medidas y que no cumplan. ¿Afecta también al visador después? Que ponerle que se aprobó el plano y está No, yo a mi criterio no te lo puedo asegurar, así te lo dije muy segura, tal vez, pero la realidad es que no es responsabilidad profesional del visador el control. Ah, pensé que sí. No el control de cierre del polígono, sí de los elementos que hacen a todo el registro gráfico. ¿Sí? Linderos, actualización de linderos, aclaraciones necesarias dentro de en las dimensiones que uno pone en el plano, pero no el cierre, ni angular ni lineal, ni de superficie. Es nuestra responsabilidad. La realidad es que, como te digo, en los legajos previamente pasó por la aprobación el plano. Y bueno, dentro de la aprobación, claramente, en la mirada se puede haber visto algo grosero, pero, pero el visador no tiene por qué calcularlo. Esto, ¿sí? Que a veces no es voluntario, a veces de dibujo. Un error, porque creo que hoy la RN no nos permite trabajar sobre, o es muy complicado trabajar sobre un trabajo ya hecho. En general, la RN 56 hoy nos exige dibujar para después trasladar al plano. Mientras que antes, la disposición 313, ¿qué hacíamos? Nosotros tomamos un plano base y sobre eso editábamos. Entonces por ahí nos quedaban colgados, si interrumpíamos el trabajo, nos quedaban colgados datos del plano anterior y no nos dábamos cuenta. ¿Y cuántas veces estabas aprobando el plano y te encontrabas, uy, me quedó colgado esto que era del otro plano? Y no lo chequeé. Obviamente hay cosas que sí, nosotros las podemos identificar y hay otras cosas que el visador no las puede identificar. O tampoco le corresponde identificar. ¿Sí? Bien. Dice, motivo de denuncia por irregularidades y o declaraciones juradas y o aportes del CPA o CAIPA. Incumplimiento en el pago de aportes, aquí estamos hablando de un 50,68. Si tengo el brillo justo ahí de la pared. Aportes CAIPA, más o menos parecido. Falseamiento de declaración jurada ante el CPA 1.37. ¿Qué es esto del falseamiento de la declaración jurada ante el CPA? Nosotros, cuando vamos a hacer una labor profesional, tenemos una información que levantamos de ARBA, que tiene que ver con lo que está declarado en ARBA. Si nosotros
verificamos antes de ir a medir que la superficie que está declarada en ARBA es menor a la superficie real a través de, nada, a veces un simple criterio, tenemos 50 metros y miramos la imagen y parecen como 100. Todas las labores profesionales se pactan en función de la evaluación fiscal resultante. Quiere decir que más allá de que hoy en ARBA hay 50 metros, mi contrato va a ser por los 100 metros cuadrados que van a aparecer en el plano de mensura, en el plano de pH, en la cédula catastral o en el legajo parcelario. ¿Sí? Entonces, por esa diferencia, cuando todavía no la tengo registrada en ARBA, porque el proceso de registración se va a producir al momento de registración del plano, o sea, cuando presentamos el legajo parcelario, ¿cómo le informo al consejo que en realidad hay 100 metros y no 50, como dice ARBA? A través de una declaración jurada, que vamos a acompañar dentro del visado. Esto lo conversamos la última clase, creo, y eso lo vamos a hacer a través de un formulario que tenga coincidencia con el destino que tiene ese inmueble, ya sea, llámese un 903 que sea para vivienda, o un 905 si es con formato con destino depósito, o un 904 si tiene las características que corresponden a un 904. Entonces, ¿qué vamos a aportar al consejo en el autovisado? Una declaración jurada con una data determinada y con una superficie determinada. Y vamos a hacer nuestro visado en función de la evaluación resultante, casi igual que si estuviéramos declarando esa información en el legajo parcelario. ¿Se entiende? O sea, vamos a hacer los revalúos de antemano, más allá de que no los presentemos en ARBA hasta el momento del legajo. ¿Sí? Si nosotros falseamos en esa declaración jurada, por ejemplo, la data, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un coeficiente de depreciación más bajo, porque es más viejo el inmueble, ¿sí? Y por ende un resultado de evaluación también más bajo. Perdón, quise decir, dije coeficiente de depreciación sería más alto, no más bajo, para particularmente achicar, porque si deprecio más, quiero decir, tengo menor resultante de evaluación. Ahí se interpretó, ¿sí? Porque dije más bajo y más bajo. Bueno, esto puede ocurrir y obviamente, de hecho, acá tienen el resultado de que ocurre. El incumplimiento de aportes y tasa de visado responde a lo que les dije recién. Comenté el ejemplo de recién de los trabajos en bloque. Habrá otras opciones que por ahí no se me ocurren, pero bueno. Demora en la entrega de planos de mensura, y acá sí tenemos las dos variables. Las demoras propias del profesional sin justificar, o sea, no sé por qué se me durmió el plano en la oficina, me olvidé de tramitarlo, lo dejé, lo abandoné, y las demoras ajenas al profesional que no han sido justificadas, o sea, no me sale el informe de dominio y no le dije al comitente qué me está pasando, ¿sí? O tengo un problema en la deuda, no puedo registrar. Bueno, esto sería ya en el registro, en la registración del plano, no es el caso de los planos de mensura. Pero tengo algún problema particular que, por ejemplo, el informe de dominio, que no me permite terminar y no le aviso. Por eso siempre el eje fundamental, el tribunal lo pone en el intercambio de información con el comitente. Explicar qué es lo que nos pasa, como en la vida, chicas. Explicar, te cuento qué me pasa. ¿Sí? No puedo resolver este tema por algún motivo. O voy a estar fuera del país, no puedo ir a medir. O X motivos. O me está pasando algo personal, no puedo.
lo voy a dejar delegado en otro, ¿sí? Pero ya te aviso y te advierto, y vos conocés el tema, ¿sí? Esta es la cuestión. Bueno, ¿Qué sería más una falta de comunicación? totalmente, así te diría que y sí, porque el otro lo está sabiendo. Ahora, ¿qué es lo que pase después que yo le informo? Porque acá que pueden pasar varias cosas. Puede pasar que diga, bueno, está bien, yo no sigo con vos. O sea, vos estás ocupado en otra cosa, tenés o te salió otro trabajo, no me lo podés resolver, damos de baja la labor hasta aquí y sigo con otro profesional. Esto es sano, que puede ocurrir. Porque nosotros no tenemos que ser, digamos, superwoman, porque hay algo que nos está pasando, se nos enferma, común, se nos enferma un hijo, a una profesional, estoy con la cabeza en otro lado, no puedo atender lo mío, o me tengo que ir de viaje, o me enfermo yo. Existen, o sea, hay una cantidad, un abanico de posibilidades que uno a veces no les cuesta reconocer, pero por eso digo que lo importante es la comunicación. Bueno, denuncias, demoras en la entrega de legajos parcelarios, que tiene que ver con, ¿ven? Demoras propias del profesional, porque por algún motivo no fue, o demoras ajenas al profesional, ya que así está el tema del libre deuda, que es un tema esencial, y si llegamos a esta parte del trámite sin verificar si nuestro comitente tenía deuda o no, y no le avisamos, por allí el señor, es tanta la deuda que tiene que ir a una moratoria, ¿sí? Eso te atrasa todo. Claro. Y dice, no lo puedo pagar todo junto. Entonces, pero bueno, entonces de acá van a haber dos cuestiones. Una, repactemos el contrato, porque seguramente si voy a estar demorada para que usted termine de pagar la deuda y yo mientras tanto no puedo avanzar, para cuando tenga que avanzar, esta parte del contrato la vamos a tener que actualizar. ¿Sí? Esa puede ser una opción. O la otra opción es decir, bueno, la verdad que se me durmió. ¿Sí? No sé. No, por algo no lo presenté. O me faltó documentación. O me salió observado y no lo volví a presentar. Cosas que pasan. Esto queda todo registrado en la web. Sepan que por eso en la denuncia nosotros tenemos que aclarar claramente los motivos de la denuncia, porque después en el proceso de las etapas por las que transita el expediente, existen miradas, primero del Consejo Superior y después del análisis propio del tribunal, que necesitan datos primeros que los pueden encontrar, por ejemplo, en la página de ARBA. Porque nosotros, si miramos la página de ARBA, los últimos 3 movimientos del expediente aparecen claramente en, digamos, a disponibilidad de la lectura. Si el escribano pidió certificados catastrales y fue observado o fueron denegados, fueron rechazados, aparece dentro de la información abierta a todos. Si el profesional le salió el estado parcelario rechazado por algún motivo, puede ser un motivo de dibujo, puede ser un motivo de, no sé, que puso en un layer, en una capa, puso una línea que correspondía que estuviera en otra capa, supónganse, o todos esos elementos también aparecen como rechazo, pues bien, también lo va a ver el escribano, lo va a ver el comitente si lo quisiera investigar, lo va a ver otro profesional, esto está abierto a todos. Los últimos 3 movimientos de esa partida que tuvieron en trámites en ARMA están a la vista de cualquiera. Bien. Bueno, y otros es un menor porcentaje. Pues que tenemos por acá las sentencias. Y esto tiene que ver con el artículo 38. ¿Recuerdan que lo estuvimos mirando? Lo más recurrente, fácil, y bueno, y me quedo acá, es la suspensión. ¿Sí? Lo suspendo por un tiempo determinado. Ahora, si lo suspendo en la sentencia,
¿saben quién debe controlar, esto lo charlamos, que esa sentencia se cumpla? Ellos definen la sentencia y después quien lo ejecuta es el consejo. Quien lo controla es el consejo, ¿sí? Quien ejecuta, o sea, la sentencia se consolida, pero el control de esa ejecución nace del consejo profesional, del colegio de distrito. ¿Por qué? Porque la sentencia, vamos a la sentencia condenatoria, se publica en los diarios locales del lugar, se anuncia lo que, digamos, cómo queda, ese profesional queda suspendido para que la comunidad se entere que no puede hacer ejercicio de la profesión, y además esta sentencia va al legajo profesional. ¿Sí? Cuando entra en el legajo profesional, es el colegio de distrito que debe velar por la no, digamos, no visación de planos de mensura posteriores a la sentencia, controlar que ese tiempo esté de alguna manera bien, digamos, sin ejercicio profesional de ese profesional sentenciado. ¿Sí? El que le sigue es el sobreseimiento definitivo, que tiene que ver con que se analiza la causa y se entiende que no existe situación controversial a la ética dentro del expediente. Y ese es un sobreseimiento. ¿Qué quiere decir sobreseer? Quiere decir, no hay condena. No hay una sentencia condenatoria, sino que sale absuelto del proceso. Puede ser definitivo o provisorio. Lo van a ver en rojo, el definitivo en segunda instancia, y provisorio está 6 puntos más abajo. ¿Se lo ven acá? ¿Y qué quiere decir? Que esto a priori, en el análisis inicial que hace en la investigación, sin darle lugar a la intervención del imputado defendiéndose, ya se da cuenta el tribunal que no existe mérito para iniciar una causa. ¿Sí? No se me ocurre el caso, así ahora no tengo un ejemplo, pero llegó una denuncia por, no sé, vayamos a un legajo, no me aprueba el legajo parcelario. Y en el avanzar de la denuncia nos damos cuenta que el motivo era la deuda. Y no es inherente al profesional. Ahí ya sería un sobreseimiento provisorio. Dice provisorio porque previa a la investigación ya detecta el Tribunal de Disciplina que no hay mérito para iniciar las acciones. ¿Te cuenta definitivo? No, lo planteé así, si pareciera que la lógica fuera la que vos pensás, pero no. Provisorios cuando pasa en la etapa anterior, definitivos cuando llega al final de la causa y se establece como que, listo, cerramos y es un sobreseimiento. Bueno, el resto, las opciones que están dentro del reglamento del Tribunal de Disciplina, que ahora lo vamos a charlar un poquitito así, tiene que ver inhabilitación temporaria, inhabilitación temporaria, multa, sentencia absolutoria, quiere decir absolutoria, como les digo, es una sentencia absolutoria y sobreseimiento definitivo, qué sé yo, me da la sensación que es lo mismo. No sé en qué pueden tener ellos la diferencia. Bien. Censura ante el Consejo Superior es justamente expresarlo abiertamente ante el Consejo. Este señor hizo tal cosa,
esto sería la forma de sentencia, y que quede registrado, pero es como diciendo, bueno, esta vez no lo vamos a publicar, no va a salir a los medios, sino que queda acá, dentro de nuestro ámbito, no lo hagas más. ¿Mm? Prescripción de la causa es cuando pasó el tiempo, son 5 años de cometido digamos, el hecho que produjo la denuncia, o a partir del momento que se tomó conocimiento del hecho. Por ejemplo, la diferencia se me ocurre en un amojonamiento. Yo hice un mal amojonamiento en el año 2005, pero recién se verificó la situación del amojonamiento cuando vino el vecino y se puso a construir y chequeó que había un corrimiento de 50 centímetros respecto de lo que debiera ser, de mi vecino. Entonces, el señor que inicialmente contrató al profesional y que amojonó mal, nunca supo, hasta tanto no se encontró con la construcción de su vecino. Y ahí entró en conflicto. Y se verifica en esa comparación de datos resultantes del análisis del territorio, que hay una diferencia por alguna acción mal analizada originalmente en la situación original. Entonces, ese amojonamiento que se hizo en el 2006, recién se toma conocimiento en el 2010, cuando vino a construir el vecino. Y a partir de allí se hace la denuncia. ¿Sí? Y ahí aparecen, 5 años después prescribe la causa. Si por X motivo entró la denuncia en ese momento o a posteriori, pero no pasaron los 5 años, digamos, se da lugar digamos, continúa la causa. Si pasaron esos 5 años, puede prescribir. Bien. Prescripción, advertencia ante el Tribunal de Disciplina, sería algo similar que la censura ante el Consejo Superior. Sobreseimiento provisorio, ya se los expliqué. Censura pública es una censura, digamos, frente a la sociedad. La verdad que no sé cómo se manifiesta. Cuando vayamos en el viaje a hablar con la gente del tribunal, ahí lo vamos a charlar, a ver cómo se puede, esto consérvenlo con la idea de poder consultarlo con ellos, a ver qué es lo que, cómo lo expresan desde esa sentencia. Y bueno, la cancelación de la matrícula, que es un porcentaje muy bajo, ¿sí? O la inhabilitación definitiva, que la inhabilitación tiene que ver, ahí estoy, reactivando mi cabeza, que tiene que ver con la inhabilitación para tomar cargos dentro del consejo profesional y del tribunal. Eso es inhabilitación definitiva o temporaria, que viene de la mano de alguna otra sentencia, o sea, por ejemplo, una suspensión, y con esa suspensión inhabilitación temporaria, o suspensión e inhabilitación definitiva. En general, la inhabilitación definitiva es cuando es reincidente, que es una de las cosas que puede ocurrir. Bien. Entonces ahora vamos a compartir esto que tiene que ver con las etapas del proceso. Ya hablamos un poquito de la denuncia, dijimos que se puede realizar en el Consejo Profesional, Colegio de Distrito, en el Consejo Superior, que tiene que tener el contenido concreto de quién hace la denuncia, cuál es el fundamento de esa denuncia, cuál es la causa por la que se denuncia, y obviamente tenemos que identificar claramente el profesional o el matriculado en cuestión.
cuando hay un inmueble, si no es un tema de topográfico, el resto de las labores profesionales en general están relacionadas con un inmueble, obviamente identificar el inmueble. Esto le permite tanto al Consejo Superior como al Tribunal de Disciplina ir haciendo el seguimiento de ese proceso. Una vez que la denuncia prospera, llega al Consejo Superior. Y el Consejo Superior, en reunión privada, o sea, con los 10 consejeros, lee la denuncia, estudia de alguna manera sencillamente qué puede haber pasado en este proceso, en este procedimiento, y establece si cabe o no cabe instruir causa disciplinaria. Por eso lo hacemos en sesión reservada, no puede haber otros invitados a la sesión, que muchas veces las hay, ¿no? Hay algún matriculado que pasa por La Plata y quiere presenciar la sesión, la puede presenciar, excepto en estas cuestiones. Estas cuestiones son para los 10 presidentes. Cuando el tribunal establece que cabe instruir causa disciplinaria, va a fundamentar esa información. Y además va a notificar al matriculado de esta denuncia por carta documento. Cuando el Consejo Superior establece que esto ocurra, traslada, ¿sí?, la denuncia y el grado de avance, o sea, las copias de carta documento que se le enviaron al imputado, al Tribunal de Disciplina. Cuando llega esta información al Tribunal de Disciplina, obviamente se arma un expediente. Ese expediente tiene una carátula y va a decir justamente el nombre del profesional, ¿sí?, y se encuadra dentro de el artículo 37, que son las causales de sentencia, o el Código de Ética. Se arma el expediente y se instruye la investigación de la causa. Previamente se lo notifica al imputado, porque una vez que, hasta ahora era el matriculado sospechado, pero una vez que entró en el Tribunal de Disciplina ya es imputado. Una vez que, antes de instruir la causa, se le informa desde el tribunal quiénes van a ser los miembros del tribunal que van a investigar la causa presentada a través de la denuncia. Para darle lugar a información al matriculado en caso de querer recusar a alguno de los miembros del tribunal o darle lugar previamente a alguno de los miembros a excusarse de investigar la causa. ¿Cuáles son los motivos en los que se pueden encuadrar? Amistad manifiesta, bueno, todo lo que tiene que ver con el código procesal, o enemistad manifiesta, o vínculo, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que hacen a esas posibilidades de excusación o excusación ante una cuestión particular dentro de la relación entre el imputado y el tribunal. Se instruye la causa, o sea, se instruye la investigación. Y acá empiezan los caminos a correr. Cuando se inicia la investigación, y en la investigación tiene una planificación, y se da lugar
a esto que se estableció como planificación original de camino de la causa, y se tienen resultados, se le da traslado de las actuaciones al imputado. ¿Sí? Para darle lugar a la etapa siguiente, que es el descargo. El descargo es el espacio en el que el imputado puede expresar los motivos que le llevaron a cometer ese, podríamos decir, ese error, o acá podríamos reconocer la causa de la denuncia o desconocerla. Aquí en el descargo es cuando hacemos la primer intervención del imputado a fin de notificar al tribunal su posición frente a la situación. Puede que el comitente, o que el imputado, perdón, no responda al descargo. El descargo es se hace por escrito y tiene ciertas condiciones que después las vamos a verificar cuando miremos el reglamento. Obviamente dice que sí o que no y fundamenta. Y en caso de decir que no, puede aportar las pruebas necesarias y establecer en qué momento se va a dar lugar a esa apertura de pruebas, que es la etapa siguiente. Cuando se abre a pruebas, se presentan las pruebas y esto se establece un día determinado, en un horario determinado, se sabe de qué pruebas se van a aportar, va a aportar el imputado, y esto obviamente lo va a tener en cuenta el tribunal a fin de dar su veredicto en la etapa de autos para sentencia. Una vez cerrado el periodo de apertura de prueba, aparece el momento del alegato. El alegato es la segunda intervención del imputado fundamentando su inocencia, si es que fuera así, o reconociendo los hechos. Puede no presentarse en esta instancia, también puede no presentar el escrito, porque también el alegato se hace por escrito, puede que no se presente en esta instancia y dar lugar a la siguiente etapa, que es autos para sentencia. ¿Qué establece esta etapa de autos para sentencia? Bueno, es el momento que se toma el tribunal para el análisis final de todo el expediente, a fin de empezar a pergeñar cuál va a ser el dictamen final de la resolución del expediente. Se establece un tiempo determinado, que lo establece también el reglamento, y en ese tiempo, digamos, vencido ese plazo, se realiza la resolución de sentencia, que también se realiza por escrito, y es donde el tribunal se reúne, uno de los miembros del tribunal, que es el miembro preopinante, que surge del sorteo de todos los miembros titulares presentes en el tribunal ese día, va a expresar y a fundamentar, primero expresar o sugerir la sentencia y luego fundamentar dicha sentencia. Y el resto de los miembros votarán a favor o en contra de esta situación. Como es un número impar de miembros, va a ganar el que tenga la mayoría. Una vez establecida esta resolución, queda la sentencia de alguna manera presentada, publicada,
y es informada el imputado ese resultado. ¿A qué puede apelar el imputado? A el recurso de revisión de sentencia si entiende que esa sentencia fue excesiva en función de la causa que dio lugar a ese resultado. Si fuese excesiva, tiene 5 días para la presentación de un recurso de revisión de sentencia, no de la causa. ¿Mm? Puede sentirse afectado excesivamente habiendo definido luego de la presentación del recurso el imputado de alguna manera una respuesta negativa a esa revisión e insistir en el Poder Judicial tradicional para la presentación en forma voluntaria de esta cuestión ante el Consejo Profesional de Agrimensura. Dice el PowerPoint, no es susceptible de renuncia o desistimiento o caducidad de la causa. Nosotros no podemos renunciar, no podemos desistir, ni podemos suspender la matrícula frente a esa situación ante el tribunal. La suspensión, la cancelación o exclusión de la matrícula no paraliza ni extingue el proceso ni la acción. Solamente puede extinguirse por el fallecimiento del imputado o por la prescripción de la causa, como les dije, superando los 5 años de inicio de la denuncia, perdón, no de la denuncia, del hecho concreto, de la notificación del hecho. Acá algunos datos que vuelven a expresar el contenido de la denuncia. Lo leemos así, ya medio como que lo comentamos, pero ya que estamos, lo tenemos así claramente, a ver si se me pasó algo. Acto formal presentado por persona matriculada o no en el Consejo Profesional de Agrimensura, la que presume violación de las normas que rigen el ejercicio legal de la agrimensura. Está hecho por escrito, ¿sí? Y debe estar los datos del denunciante y del profesional involucrado y los hechos en que se fundan, aclarando los datos del inmueble donde ocurrieron los hechos y la firma del denunciante. Esto que está al final de la placa es importante. El denunciante no es parte del proceso, pero sí, todas las veces que quiera recibir información de cómo va esa situación, cómo está la situación del imputado dentro del proceso, el Tribunal de Disciplina se la va a dar. Pero no es parte de la causa. Se remite los antecedentes al Consejo, acá vamos a hablar de los plazos, ¿no? Una vez ingresada la denuncia a través del Consejo Profesional o del Consejo Superior, se remite al Consejo Superior dentro de los 30 días corridos de recibida la información en el Consejo de Distrito. Y el Consejo Superior resolverá, según el artículo 41 de la ley, en sesión privada si cabe instruir causa disciplinaria o no. ¿Qué debe fundamentar el Consejo Superior? Individualizar al profesional presuntamente responsable, precisar los hechos que motivan la causa, notificar al profesional involucrado a través de carta documento y remitir las actuaciones al Tribunal de Disciplina. De no caber causa disciplinaria, deberá fundamentar expresamente su decisión y notificarla al denunciante y al distrito.
¿Estamos hasta ahí? Bien. Está medio raro ahí con el... ¿Lo ven bien igual con... ahí donde está la cortina justo? Incómoda. Dice que dentro de la actuación en el Tribunal de Disciplina se asumirá la dirección del proceso disciplinario, se instruirá la investigación, ordenando las medidas necesarias para esclarecer los hechos. ¿Sí? El tribunal encuadra en las causales del artículo 37 de la ley 10.321, y no lo dice aquí, pero también tiene como componente adicional el código de ética. Se imputará al profesional involucrado en los cargos pertinentes en función de la resultante de la investigación. De lo contrario, se dictará el sobreseimiento provisorio. Esto ya lo vimos. Lo dejo ahí. Y aquí, esto, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la inhabilitación? Son el artículo, no, mentira, no es esto. Esto es el artículo 34 y 35 de la ley, que dice cuáles son los motivos de excusación o recusación. Recusación del imputado respecto del tribunal, o de excusación del tribunal respecto de la causa. Entonces, los miembros del tribunal son recusables por las mismas causales que determina el Código Procesal Civil y Comercial para los jueces de la Cámara de Apelación, y por el procedimiento que fijen las normas reglamentarias de la presente ley. Entonces, lo que hablamos antes, parentesco, amistad o enemistad, y ser acreedor o deudor o fiador. Eso no lo habíamos dicho. Y el artículo 35 establece, además de las recusaciones, excusaciones, licencias que tienen los miembros titulares del tribunal, que pueden ser reemplazados por los suplentes. En caso de vacancia definitiva, el suplente que corresponde en el orden de la lista se incorporará al cuerpo con carácter de permanente. Y en el supuesto de recusación o excusación de todos los miembros del tribunal, o sea que si por alguna situación se excusan todos o recusan a todos, los titulares y suplentes, el Consejo Superior designará entre los matriculados quien reúna los requisitos determinados en el artículo 32, un tribunal ad hoc. Sabíamos de antemano que para ser integrante del tribunal de disciplina debemos tener por lo menos una antigüedad en el ejercicio de la profesión de 10 años. Bueno, el traslado de las actuaciones al imputado, el Consejo Superior resolverá ante el conocimiento de irregularidades cometidas por un matriculado si cabe instruir causa disciplinaria. En caso afirmativo, remitirá los antecedentes al Tribunal de Disciplina. Esto fue lo que hablamos al principio, repasamos por si nos quedaron los tiempos. Cuando se efectuaran los cargos, cuando se efectuaran cargos, el Tribunal de Disciplina dará traslado de las actuaciones instruidas al imputado, emplazándolo en el término de 30 días a presentar el descargo, contados desde el momento de su notificación. ¿Sí? Una vez recibida la carta de documento con la notificación, tiene 30 días para hacer el descargo. ¿Qué es el descargo? Entonces dijimos que se presentará en la sede del Tribunal de Disciplina o en el colegio de distrito, que tendrá nombre, apellido, domicilio real y matrícula del imputado,
o si hubiese definido la elección de un asesor legal que lo defienda. Puede ser también otro matriculado que actúe como defensor. Establecer cuál es el domicilio constituido y el reconocimiento o la negación de los hechos expuestos en la imputación. La autenticidad de los hechos, su silencio, sus respuestas evasivas, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes. O sea, es una primera intervención, una declaración muy fuerte del imputado frente a los hechos. Los hechos y o el derecho que alegaren como fundamento de su defensa deben ser especificados con claridad. El ofrecimiento de todas las pruebas que intente hacer valer se expondrán en el descargo, y luego el imputado firmará, él y el defensor si lo hubiera. La apertura a prueba. La apertura a prueba será establecida por el presidente del tribunal, un plazo determinado para exponer las medidas necesarias para la producción de pruebas, y el profesional legalmente debe estar habilitado para ejecutar, un profesional puede ejecutar las pericias en caso de que fueran necesarias para aportar como prueba si el interesado, o sea, si el imputado presentó esa situación como instancia de apertura a prueba. Una pregunta. Sí, cuéntame. En la etapa del descargo, Sí. tenés tres opciones para el profesional que está siendo evaluado, ¿no? Puede ser que sí, se puede reconocer, puede negarse o directamente no contestar. Puede no contestar. De todas maneras, se le da la siguiente etapa, la apertura. O sea, Sí, sí. la posibilidad igual se abre. Sí, sí. Está en su derecho no responder ninguna de sus interpelaciones. Vencido el plazo de la prueba, solo cuando se hubiesen producido pruebas con posterioridad a la imputación, el tribunal dará al imputado un último traslado de todo lo actuado, quien podrá presentar el alegato que estimare conveniente dentro de los 5 días hábiles. Vencido este último plazo, el tribunal dictará autos para sentencia. En el mismo acto procederá a sortear el orden de votación de los miembros del tribunal. Esto para la resolución de sentencia. La sentencia, y este es el contenido estricto de la sentencia. El tribunal resolverá la causa dentro de los 60 días hábiles posteriores a la providencia de autos para sentencia. O sea, se toma 60 días para el análisis. Los miembros del tribunal deberán fundamentar su voto y o adherir al preopinante. Y el contenido es mención del lugar y la fecha, referencia del expediente por el que se tramitó la causa, apellido y nombre de los miembros del tribunal, apellido y nombre y número de matrícula en su defecto del documento de identidad, porque aquí podría caber la posibilidad de una persona que esté trabajando en agrimensura sin estar debidamente matriculada, entonces por ende podría estar su documento. La resolución final debidamente fundamentada y la difusión que el tribunal considere conveniente según la trascendencia ética. ¿Qué quiere decir esto? La difusión del tribunal es establecer si esto va a salir en los diarios locales, en qué diarios va a salir, digamos, cuál va a ser la forma de distribución de esta situación. Cuando la sentencia es absolutoria, en general queda a criterio de el afectado la posibilidad de que
se difundió o no. ¿Sí? Si yo después de todo este análisis salgo absuelto, puedo pedir que el Consejo Profesional publique esa resolución, sabiendo que, por ejemplo, si he entrado en los medios por algún motivo, fui denunciado, bueno, fui absuelto, que también quede clara esta situación. En otros casos, no llegó a los medios, no llegó, no se distribuyó públicamente, entonces no hace falta, por ejemplo, puede el matriculado decir, no hace falta que la publique. Todo esto, todos los costos de el proceso del tribunal en lo que se refiere a la publicidad de la sentencia, corren a cargo de el matriculado, damnificado o no. Si se va a publicar en los medios locales, lo va a pagar el matriculado. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, lo dejo abierto y si no, ya dejamos de grabar y esto lo subimos, ¿no?